Que al menos durante este mes Dios ya me ha dado toda la palabra para el mes, para hoy, para el próximo domingo y para el último también. Es importante que no os perdáis ninguna, porque lo que sí os puedo decir es que va a ir todo enlazado. Dios tiene un plan y el plan de Dios se va a cumplir. Amén. Y en ese plan están estos 3 mensajes que van a ir de aquí a final de mes. Porque no olvidemos que Dios quiere usarnos a todos sin excepción, ¿verdad? Amén. Tiene un propósito para cada uno, tiene un milagro para cada uno, pero también en conjunto tiene propósito para esta congregación de labradores del reino. Gloria a Dios. Y hermanos, como decíamos el domingo pasado en el mensaje de Dios para labradores del reino, este año va a ser un año de bendición, pero también hablábamos cómo Dios en este año 2018 haría algo extraordinario en la congregación, en general, como os decía, y en cada uno de sus miembros en particular. Nadie está excluido. Dios lo va a hacer. Deséalo en tu corazón, porque si alguien puede impedir que Dios no obre en ti, ese eres tú. Que le des la espalda a Dios. Pero recordemos cómo Dios, antes de cualquier otra cosa, nos expansionaría espiritualmente. Quiere decirse que hemos de hallar la plena o la máxima madurez, y cuanto antes mejor, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y a mí me gustaría aprovechar al tiempo al 100% para que cuando el Señor venga me pille, como os decía el otro día, con las lámparas encendidas, trabajando en la obra. Y por eso esa expansión espiritual, ya que eso sería la base, la expansión espiritual sería la base y nuestros cimientos para poder crecer sobre la solidez, y la solidez ya sabéis cuál es, la roca que es Cristo Jesús. Y en este mensaje de hoy forma parte de la preparación, hermanos, que el Señor ha diseñado para lograr los objetivos que tiene para este año con nosotros. Nos muestra cómo morir al viejo hombre, cómo morir a la vieja mujer para alcanzar ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre y esa nueva mujer que Dios quiere que seamos. Amén. Amén. Y hemos de poner todo nuestro empeño y pasión para formarnos, declarando ya de antemano en fe que la meta ya la hemos conseguido. Tienes que visualizarlo, tienes que creer y tienes que ver que tú y yo, que toda la congregación en conjunto, hemos llegado ya a la meta, a los objetivos que Dios nos ha marcado para este año 2018. Y toda esta batalla tiene, cómo no puede ser de otra manera, un propósito firme y claro de parte de Dios. Y como decía, ¿qué propósito es este? Te preguntarás, ¿verdad? Pues la absoluta necesidad que en el pueblo de Dios, es decir, labradores del reino, se siga enseñando la sana doctrina para que haya y exista estabilidad, crecimiento en la vida de los cristianos, es decir, en ti y en mí. Y diréis, ¿y hoy el pastor no nos dice el título? Pues sí, os lo digo. Precisamente el título de hoy es
la madurez comienza por una sana doctrina. Sin estabilidad, hermanos, es imposible que haya crecimiento. Hemos de ser constantes espiritualmente en todos nuestros caminos. Y ahora me gustaría llevaros, ya sin pérdida de tiempo, a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos del 5 al 20. Amén. Amén. Si alguien está despistado, eso está en el Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, os diré que Timoteo, a quien va dirigida esta epístola de Pablo, que adora, significa el nombre de Timoteo, que adora a Dios. Alguna vez hemos hablado de esto, de los nombres que ponemos a nuestros hijos. Qué importante es saber qué nombre ponemos. Qué importante es que cuando nombres a tu hijo estés declarando algo, como cuando dices el nombre de Timoteo, que significa, ya digo, que adora a Dios. Cada vez que le llamaban a Timoteo, le estaban diciendo, tú adoras a Dios, gloria a Dios. Y comenzamos el verso 1 y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro, Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Timoteo, capítulo 1, versos del 5 al 20. Pero ahora también Pablo le advierte sobre las falsas doctrinas, ¿verdad? Y dice en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran doctrina diferente. Aquí Pablo ya comienza a detectar fisuras en la enseñanza de la Iglesia. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Mirad, todos los pasos que se den fuera de la fe son inútiles, nos desviarán del camino. Dice pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. El cristiano no ha de especular en ningún momento nada sobre la palabra de Dios. Ha de ceñirse exclusivamente a la propia realidad de la palabra. Hay quien le encanta y disfruta con intentar sacar cosas que la palabra de Dios no dice. Yo recuerdo en una ocasión, bueno, en muchas, que me decían, Jesús estaba casado. ¿La palabra te pone que Jesús estaba casado? ¿A que no? Pues deja, porque el día que vayas a la presencia de Dios, todas las dudas que tengas, si antes no las recibes por revelación, se va a quitar la venda de tus ojos y vas a poder conocer la plena realidad de Dios. Pero hay personas que pierden más tiempo especulando que verdaderamente disfrutando y alimentándose de la palabra de Dios. Y dice el verso
6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, es decir, ni enseñaban ni edificaban, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Más de lo mismo, más palabrería vana y vacía de contenido. Eso es lo que hacían algunos falsos doctores de la ley. Dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, si no la adaptas a tus conveniencias e intereses. ¿Y eso cómo se llama? Religión. Cuando tú coges la palabra de Dios y la amañas para tus intereses y a tu manera, estás obrando como un auténtico religioso. No estás dando la palabra con fidelidad. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina. Es decir, que si tú eres un creyente, tú eres un cristiano, tú eres un verdadero hijo de Dios, la ley no está hecha para ti, está hecha para aquello que la transgreden. Es lo mismo que las leyes humanas. Cuando las leyes humanas, si el gobierno, si el Congreso de los Diputados saca leyes, ¿para qué es? ¿Para aquellos que están haciendo lo correcto o para advertir a aquellos que hacen lo que no deben de hacer, lo que les espera, si es que los cogen con las manos en la masa? Que últimamente eso de las manos en la masa está muy de moda. La ley no es para el honrado, es para aquel que la está transgrediendo. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero ahora vamos a ver el ministerio de Pablo. Y Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido, fijaros lo que dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Hermano, eso que le sucedió a Pablo no era ni es una exclusiva de Pablo. No importa lo que hayas hecho de ahora para atrás. Lo que verdaderamente importa es a qué estás dispuesto ahora. La gracia de Dios, la misericordia de Dios estará contigo y estará conmigo. Amén. Pero ¿dónde está nuestra disposición de corazón? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el quebrantamiento? Pero ahora mirad este texto, el verso 15 que os voy a decir, así conocido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, todos hemos de recibir esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este, hermano, es el texto áureo, es la base y el fundamento de todo.
Cristo, Salvador, Redentor. Quédate con este texto y atesóralo en tu corazón, porque es importante, y hazlo carne en tu vida. Y sigue el verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Todos sabemos o debemos de saber quién era Pablo, pero dice que él el primero, ¿para qué? Para testimonio. Es decir, con esto Pablo lo que te está diciendo: si yo, siendo quien era, si yo era un perseguidor, si yo perseguía a los cristianos, si yo los llevaba hasta para que los matasen, y Dios ha hecho eso conmigo, ha tenido esa misericordia conmigo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Aleluya. Te está animando. Como hablábamos estos días atrás, no miremos el pasado, vivamos el día a día. No importa lo que tú hicieras ayer, lo importante es que si lo que hiciste lo hiciste mal, haya arrepentimiento en tu corazón, para que Dios, al igual que en Pablo, pueda hacer la obra en ti. Amén. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y sigue el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Esto qué quiere decir? Pablo aquí nos da a entender, nos dice que con respecto a Timoteo ya había habido más profecías sobre su vida, sobre lo que iba a hacer. Es decir, Timoteo ya existía un profundo propósito de parte de Dios para que estuviera en la obra, para que estuviera en su obra. Empezando, como os decía, por el nombre. Y dice el verso 19: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Alguno se quedó a mitad de camino, como tantas veces vemos en las congregaciones. Alguno no quiso seguir. Alguno no se atrevió, alguno no tuvo la suficiente fe para seguir adelante. Pero en cambio, os puedo asegurar que la mano de Dios sí está sobre aquellos que le buscan. Amén. Por ejemplo, vemos el verso 20, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando Pablo dice eso, imaginaros quién serían estos dos. Por ejemplo, Himeneo, ¿quién era Himeneo? Solo el nombre ya te pone los pelos de punta, ya que Himeneo viene de Himen, el dios griego del matrimonio. Como dice el texto, naufragó de la fe. Himeneo negaba, por ejemplo, la resurrección futura, y es lo que enseñaba, diciendo que ésta ya había tenido lugar. De ahí que Pablo dice que ya se lo entregó a Satanás y que se encargue Satanás de él. Ya Pablo dijo: después de esto que está enseñando y no quiere rectificar, yo no tengo nada que hacer con él. ¿Quieres estar con el diablo? Vete con el diablo.
que muchas veces también lo he comentado, que a veces hay un amor malentendido y se va detrás de una persona, hombre, mira, y una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. ¿Y sabéis lo que es eso en un momento dado? El enemigo actuando, usando a ciertas personas para que, por ejemplo, a mí, por poner un ejemplo, o otro hermano, vayan detrás haciéndole perder el tiempo cuando en realidad no quieren cambios en su vida. Es una distracción para hacerte perder el tiempo y que no lo puedas usar en quien verdaderamente quiere cambiar y quiere seguir con la sana y buena doctrina. Dicen estos textos de la palabra, hermanos, que acabo de leer, el objetivo principal es el aprender a valorar mucho mejor la importancia que supone la sana doctrina para la vida del cristiano, para su salud espiritual, es decir, para la vuestra y para la mía. Una vez más, estos textos nos llevan a reflexionar. Qué bueno es eso que el Hijo de Dios, el cristiano, esté dispuesto a reflexionar y a revisar nuestras creencias y nuestras prácticas personales, cómo nos manejamos cada uno. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuántas veces hemos hablado ya de las tradiciones generacionales? ¿A cuántos habrán llevado y llevan a la perdición, a la condenación, por no renunciar a ellas? Y transmitiéndolas aún encima a generaciones venideras, siguiendo con esa maldición, sin renunciar. Vemos el rechazo de las doctrinas falsas desde el verso 3 al 11. Hemos estado viendo el rechazo a las doctrinas falsas. Francamente, supone, hermanos, una ardua tarea la de Timoteo. Lo que a Timoteo tenía delante, lo último que era para envidiar. Diría que una tarea muy difícil, pero a su vez, aparte de complicada, también era una tarea edificante, el poder contribuir a la madurez de la Iglesia. Imaginaros por un instante que vosotros sois Timoteo y Pablo os deja en esa gran e importante ciudad de Éfeso, idólatra a grado sumo. Pablo ya había estado allí en Éfeso, él el primero, con la ardua tarea de fundar una iglesia, una congregación. Pero Pablo coge a Timoteo y lo deja en Éfeso para organizar la iglesia que él fundó y guiarla y enseñarla y también ministrarla, ¿cómo no? ¿No te sentirías un cierto hormigueo por el estómago, por no decir claramente miedo, ante tal responsabilidad? ¿Os imagináis lo que pudo suponer para Timoteo el sustituir a Pablo? Yo creo que a Timoteo en un momento dado le debieron de temblar las piernas y más con lo que se le venía. Pero resulta que tú, al igual que Timoteo, después de estar un tiempo desarrollando la labor encomendada, digamos la labor ministerial, la labor pastoral, labor que le encomendó Pablo, llega un día y recibes esta carta de aquel que te puso al frente de la iglesia de Éfeso. La lees y por un momento, digamos que te quedas anclado en el suelo, te quedas ahí fijo y tu rostro cambia de color. Lo primero que quizás te preguntaras es como a lo mejor se preguntó Timoteo: ¿qué he hecho yo de mal para que Pablo me diga esto y me ministre de esta manera? Quizás también te puedes preguntar:
¿Por qué Pablo me dejaría aquí? Es que no encontraría otro que se tragara este sapo, esto que me estoy comiendo, con lo a gusto y contento que estaba yo con Pablo cuando iba con él. Timoteo estaba en una ciudad, ya digo, muy particular. Como hemos dicho, grande, bulliciosa, idólatra, sodomita, prostitución, etcétera, etcétera. Es decir, el pecado hecho ciudad. En Éfeso estaba la famosa diosa Diana, que Diana es el nombre romano y Artemisa era el nombre griego. ¿Y cómo era esta diosa? Para que os hagáis una idea, diosa, claro, entre comillas. Fijaros, representaba la diosa Diana o Artemisa a la diosa madre. Y todo el torso estaba llena de pechos. ¿Os imagináis una mujer con un montón de pechos aquí delante? Pues esa era la representación de la diosa Diana. Y estaba situada, además, esta ciudad, fijaros si era importante, Éfeso, que los romanos le hicieron la capital de la provincia romana de Asia. Y estaba situada en una encrucijada de caminos entre Roma y Oriente. Dicho de otra manera, que fueran donde fueran, por allí tenía que pasar todo el mundo. Hoy podríamos decir, o diríamos, que era una ciudad de peregrinación y de turismo, ¿verdad? Había multitud de tiendas vendiendo estatuillas de la diosa Diana. Es como hoy día, por poneros un ejemplo, podría ser Zaragoza con la Virgen del Pilar, o Santiago de Compostela con el apóstol Santiago, o Andalucía con la Virgen de la Macarena o del Rocío, o aquí mismo donde estamos en Cataluña, por poneros un ejemplo, la Moreneta. Pero entremos en materia y veamos qué es realmente lo que sucedió y cómo se desarrollaron los hechos. El apóstol Pablo, hermanos, después de saludar a Timoteo, comienza a tratar asuntos de máxima urgencia e importancia, ya que la salud espiritual de la iglesia de Éfeso estaba bastante tocada. Pablo es consciente que la tarea encomendada a Timoteo no es nada fácil. Primero, porque él estuvo allí. Pablo, al salir rumbo a Macedonia, le había encomendado al joven Timoteo que se quedara en Éfeso. Pero, según parece ser, Timoteo no estaba muy de acuerdo con la decisión tomada por Pablo. Y Pablo siente que ha de exhortar a Timoteo, a su amado hijo espiritual. A Timoteo, Éfeso, podríamos decir, entre comillas, que quizás por las circunstancias le venía un poquito grande. Era una gran ciudad y Timoteo, pues era un hombre de un pueblo pequeñito y me imagino que aquello le debió de impactar mucho. La realidad es que Timoteo no deseaba renunciar a la estrecha relación que tenía con Pablo. Es decir, es como si yo quisiera madurar y estar siempre cogidito de la mano y a la sombra de papá Pablo. Qué comodidad, ¿no? Tener siempre a alguien que te está sacando las castañas del fuego, así cualquiera. Pero llega un momento en la vida de un creyente como Timoteo, que al final a ti te toca madurar y tienes que tomar decisiones. Y tienes que tomar decisiones conforme a una base bíblica. No puedes tomar decisiones a la ligera.
Y Pablo había sido su maestro. Y Pablo seguro, y yo soy consciente que él también lo era, que Timoteo iba a cometer errores. Pero no importa, Timoteo tenía que estar ahí, tenía que madurar y tenía que afrontar lo que tenía delante. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Cuántos siervos hoy día anhelan obra y en cambio les da temor a la hora de quedarse solitos tomando las riendas de la responsabilidad que supone el pastorado? Yo quiero, yo seguro que valgo, yo. Y al final algunos se convierten, como os dije otra vez, en eso, en creyentes yo. Sube, baja, pero no avanza. Yo diría que son cristianos adultos con chupete y pañales. ¡Qué contrariedad! Pero cuando papá Pablo lo suelta y dan 2 pasos y tropiezan, es curioso esto, no son capaces de asumir la exhortación. Se envalentonan y es como si quisieran enseñar al maestro. Es como un niño que no sabe nada, porque no sabe nada. Y solo te dice el niño, ¿qué te dice el niño? Déjame que yo sé, papá, déjame que yo sé. Hijo mío, que lo vas a destrozar, que no, que yo sé. Y ya cuando el juguete está hecho ceniza, dice, ya vendrá mamá y lo bajará y lo tira. Porque esto no hay quien la arregle. Y a veces la inmadurez hace esas cosas. O un celo malentendido. Timoteo debía poner orden a ciertos maestros de Éfeso para que cesaran de predicar una doctrina diferente a la que Pablo allí predicó. Una sana doctrina. Aún encima, Timoteo, claro está, el enemigo lo tenía en casa. ¿Cuántas veces dentro de las congregaciones se levantan supuestos presuntos maestros de la palabra, con aires renovadores, y lo único que hacen es contaminar con doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios? La doctrina que estos maestros, entre comillas, estaban enseñando en Éfeso, solo traía confusión y controversia a la iglesia, a las congregaciones. Y algo que hacían muy bien, ¿sabéis qué es? Contaminar a sus miembros. Y hoy día, muchos siglos después, por desgracia, no ha cambiado. Y sigue sucediendo en la actualidad en multitud de